Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las confusiones más típicas y a la vez más importantes del derecho civil chileno, la diferencia entre un acto jurídico bilateral y un contrato bilateral. Entender bien esto es de verdad una de las claves para superar con éxito el examen de grado. Venga, vamos directos al grano. La pregunta del millón. ¿Son lo mismo un acto jurídico bilateral y un contrato bilateral? La respuesta corta es un no rotundo, para nada. Y entender exactamente por qué no lo son es lo que nos va a salvar de cometer un error muy común. Al final de esta explicación, la diferencia va a estar clarísima. Aquí tenemos nuestro plan de ataque para ir de la confusión a la claridad total. Primero, veremos de dónde nace todo este lío. Luego, analizaremos cada concepto por separado. El acto jurídico, donde nos fijaremos en las voluntades, y después el contrato, donde la clave son los obligados. Después, juntaremos las piezas para ver la distinción fundamental y, lo más importante, las consecuencias prácticas que tiene todo esto. Vamos allá. El problema empieza aquí, con la palabra bilateral. Como se usa en ambos conceptos, es muy fácil mezclarlos. Pero ojo, porque se refieren a momentos y a criterios que no tienen nada que ver. Una clasificación mira al nacimiento del acto y la otra a sus efectos, a lo que pasa después. Y confundir estos dos momentos es la receta perfecta para un disgusto en una evaluación. Muy bien, vamos con la primera pieza del puzzle. Cuando clasificamos un acto jurídico, la única pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuántas voluntades se necesitan para que este acto nazca, para que cobre vida en el mundo del derecho? El foco está puesto única y exclusivamente en su formación. Y este es el criterio, así de simple. Contamos el número de voluntades que hacen falta para que el acto jurídico se perfeccione y exista legalmente. Nada más. En esta fase nos olvidamos de las obligaciones, de los efectos, de todo lo que venga después. Solo nos importa su nacimiento. Con ese criterio tan claro, la distinción es muy fácil. Si para que nazca el acto basta con la voluntad de una sola parte, pues es un acto jurídico unilateral. En cambio, si se necesita un acuerdo, un consentimiento entre dos o más partes, ya estamos hablando de un acto jurídico bilateral, que técnicamente conocemos como convención. Vamos a ponerle nombres y apellidos. El ejemplo del libro de acto unilateral es el testamento. El artículo 1005 del Código Civil es tajante. Es la voluntad de una única persona. Lo mismo pasa con una oferta para contratar, con la renuncia a un derecho o con el reconocimiento de un hijo que está regulado en el artículo 189. Todos nacen por la decisión de un solo sujeto. Y en la otra esquina, en los actos bilaterales o convenciones, el rey indiscutible es el contrato. No hay contrato sin acuerdo, así que todos, sin excepción, son actos jurídicos bilaterales. Pero no son los únicos. El pago, por ejemplo, o la tradición, necesitan que uno dé y el otro reciba con la intención de transferir el dominio. O la novación. Todos son, en esencia, acuerdos de voluntades. Y aquí, una de esas precisiones que marcan la diferencia en un examen, sacada de los artículos 1437 y 1438. La idea es esta. Todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. ¿Por qué? Pues porque la convención es el género, el gran saco de los acuerdos, y el contrato es una especie muy particular de convención, aquella que tiene como objetivo específico crear obligaciones. Otras, como el pago, lo que buscan es extinguirlas. Vale, dejamos atrás el momento del nacimiento y nos vamos a lo que pasa después. Esta es la segunda pieza del puzzle. Ahora, la pregunta cambia por completo. Ya no nos interesa cómo nació el contrato, sino a quién obliga. El foco se mueve de la formación a los efectos que produce. Y aquí, la guía nos la da el mismísimo artículo 1439 del Código Civil. Para saber si un contrato es unilateral o bilateral, lo que miramos es cuántas de las partes que lo celebraron acaban teniendo obligaciones una vez que el contrato ya es válido y está en marcha. Así de sencillo. Un contrato es unilateral si solo una de las partes se obliga a algo. La otra, digamos, solo recibe el beneficio. En cambio, es bilateral o sinalagmático, si queremos usar el término técnico, cuando ambas partes se obligan mutuamente. Hay un toma y daca. La obligación de uno es la razón de ser de la obligación del otro. Pensemos, por ejemplo, en el comodato, el préstamo de uso de toda la vida. Una vez que hay acuerdo, el único que tiene una obligación principal es quien recibe la cosa. Tiene que devolverla. El que la prestó no tiene que hacer nada más. Lo mismo ocurre en el mutuo, en el depósito o en la adoración. Son contratos que, una vez perfeccionados, solo generan obligaciones para una de las partes. Y los contratos bilaterales son los más comunes, los que vemos todos los días. La compra-venta es el ejemplo perfecto. El vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. O el arrendamiento. El arrendador cede el uso del inmueble y el arrendatario paga la renta. Las obligaciones son interdependientes, van de la mano.
Muy bien, ya tenemos las dos piezas del rompecabezas sobre la mesa. Ahora llega el momento, ¡ajá!, el momento en que todo encaja. Vamos a juntar la formación y los efectos, y la distinción va a quedar grabada a fuego. Esta frase lo resume absolutamente todo. Cualquier contrato, sin excepción, para poder nacer, necesita un acuerdo de voluntades. Por eso es siempre un acto jurídico bilateral. Pero una vez que ya ha nacido, sus efectos pueden generar obligaciones solo para una de las partes, y entonces será un contrato unilateral, o para las dos, y será un contrato bilateral. Y esta tabla lo ilustra a la perfección. Fijémonos en el comodato. Para su formación hace falta el acuerdo entre quien presta y quien recibe. Por tanto, es un acto jurídico bilateral. Pero si miramos sus efectos, el único obligado es quien tiene que devolver la cosa. Por tanto, es un contrato unilateral. En cambio, la compraventa, para nacer, también requiere un acuerdo, así que es un acto jurídico bilateral. Pero como genera obligaciones para los dos, para el vendedor y para el comprador, es además un contrato bilateral. ¿Se ve claro? Y ahora, la pregunta del millón. Vale, muy interesante, pero ¿esto para qué sirve en la práctica? Pues sirve y mucho, porque esta distinción, que parece muy teórica, tiene unas consecuencias jurídicas enormes. Y son precisamente estas consecuencias las que hay que dominar para un examen. Esto no es solo teoría, es la base de herramientas clave en el derecho de obligaciones. Hay un club VIP de instituciones jurídicas que solo juegan en el campo de los contratos bilaterales. Son 3 pesos pesados. La primera, la más famosa, la condición resolutoria tácita del artículo 1489, que es la que nos permite pedir que se resuelva el contrato si la otra parte no cumple. La segunda, la teoría de los riesgos, regulada en los artículos 1550 y 1820, que decide quién asume la pérdida si la cosa se destruye por un caso fortuito. Y la tercera, la excepción de contrato no cumplido, del 1552, el famoso principio de la mora purga la mora, que te permite negarte a cumplir si el otro no lo ha hecho. Es imposible usar bien estas herramientas si no sabemos si un contrato es bilateral. Bueno, llegamos al final. Vamos a condensar todo lo que hemos visto en una herramienta mental muy simple pero súper efectiva, para tenerla a mano en el examen y usarla sin dudar. Se trata del test de las 2 preguntas. Es infalible. Ante cualquier figura contractual, solo hay que hacerse estas 2 preguntas. Y en este orden. Primero, ¿cómo nace? ¿Cuántas voluntades hicieron falta para crearlo? La respuesta define el tipo de acto jurídico. Y segundo, una vez que ya existe, ¿qué efectos produce? ¿Cuántas partes quedan obligadas? Y la respuesta a eso define el tipo de contrato. Así que, al final, en el momento clave del examen, la pregunta definitiva que hay que tener en la cabeza es esta. ¿Estamos analizando su nacimiento o estamos analizando sus efectos? Si la respuesta a esa pregunta está clara, la distinción entre acto jurídico bilateral y contrato bilateral también lo estará, y con ello, la correcta aplicación de todas sus consecuencias. Con esto terminamos el análisis de hoy. ¡Mucho éxito!